buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el curso Entre Familia. Ya estamos llegando al final, son las últimas lecciones que queremos compartir con ustedes. Lamentablemente esto se va a terminar. Uy, sí, ya nos habíamos acostumbrado a juntarnos aquí, ¿cierto?, con nuestros amigos para poder conversar el tema. Hoy estamos entrando en lo que corresponde a la lección número 12 con un tema que es un tema que a usted lo va a hacer pensar mucho. Es un tema que destruye hogares. Y es un tema que lamentablemente cada día está más en boga, Sí. ¿cierto? Está más en la boca de la gente. Y al igual que en otras oportunidades, estamos contentos porque hoy recibimos en nuestro hogar a la 12ª pareja, ¿no? 12º Sí. matrimonio que puede estar con nosotros y con ustedes compartiendo el curso. Sí, tenemos hoy día un matrimonio joven, a Dixon y Alicia, así que estamos contentos de tenerlos en nuestra casa para poder compartir esta lección con nuestros amigos que ya se han transformado en nuestros amigos, los que están ahí detrás de la pantalla. Exactamente. Les queremos contar que desde la lección número 11, usted tiene que haberse dado cuenta, al final de la lección, nosotros estamos colocando un código QR. Yo equivocadamente le decía código IQ. Y mi esposa decía, pero ¿por qué me decía el código IQ? Claro, lo que pasa es que yo en mi juventud fui radioaficionado y uno de los alfabetos que podríamos decir, así se llaman, se ocupan es el código IQ, ¿ya? Y yo me equivoqué, Se le cruzaron las se me antenas. cruzaron las antenas, sí. Es el código QR, se va a contar con un código QR que va a decir lección 12. Usted simplemente detiene el video, detiene ahí el programa en el teléfono o el televisor donde esté viendo y escanea ese código y se va a dirigir directamente a lo que es el cuestionario correspondiente. Recuerde que nosotros estamos preparando una linda ceremonia para entregar un precioso certificado. De manera que necesitamos que usted responda a esos cuestionarios. Si usted no tiene los cuestionarios anteriores, por favor escriba ahí en el chat, mándenos un mensaje a través de YouTube y nosotros le vamos a hacer llegar a su correo electrónico o vamos a dejar en algún lado esos códigos QR o en caso contrario los links para accesar a los cuestionarios. ¿Ya? Listo. Eso. Estamos listos entonces, vamos a comenzar con el estudio y como siempre vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dixon que nos pueda dirigir en una oración para poder comenzar este curso. Con gusto, hermano. Oremos. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, agradecidos, Señor, estamos contigo por esta nueva oportunidad de reunirnos para escuchar las lecciones que tú nos quieras brindar. A cada uno de nosotros y a todas las familias que nos ven por medio de YouTube, sea el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y unge nuestras mentes y nuestros corazones para que este mensaje quede calado allí y pueda hacernos útiles en nuestro día a día y sobre todo bendiga nuestros hogares, Señor. Que tu Espíritu Santo more en este lugar y que todo lo que hagamos sea para tu gran honra y gloria. Lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Dijimos el nombre de la lección? No lo hemos No dicho. lo hemos dicho. Eso lo guardamos para que usted estuviera ahí atento. Ahora viene el nombre de la lección. ¿Cuál es el nombre, Alicia? Emociones venenosas. Emociones venenosas. Hoy día vamos a hablar de esas emociones. Las emociones, Dios nos hizo emocional. Lo vimos en una lección. Sí, lo vimos en No, una la lección. tercera, la segunda, Sí. por ahí anduvimos con las emociones. Sí. Y el problema es qué es lo que hacemos con nuestras emociones. Sí. Y como somos todos humanos y pecadores, a veces nuestras emociones se nos No descontrolan. las sabemos controlar. Somos ¿Cierto? seres emocionales. Y hay emociones que son buenas cuando las utilizamos muy bien, Sí. pero hay otras emociones que nos pueden acarrear problemas y sobre todo en el hogar. En el hogar, en la Pueden familia, causar ¿cierto? mucho daño. Y ahí es donde tenemos que poner nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo. Y a veces se nos escapa. Y ahí tenemos que ir al Señor, ¿cierto? Con la cara llena de vergüenza, pedirle perdón. Y Él nos da la nueva oportunidad para poder seguir adelante. Porque las emociones, ¿cierto? A veces, si las controlamos nosotros, vamos a tener problemas. Vamos mal. Pero si dejamos que Dios las controle, allí, ¿cierto? Aprendemos algunas técnicas para poder mejorarlas. Así es.
Comienza esta lección contando una historia. Una historia. ¿Siempre la leyeron? Sí, Sí. la leímos. ¿Se acuerda más o menos de qué relataba esa historia? Algo así. Sí, trata de una mujer que ella cuenta su Su experiencia, relación. ¿sí? Con una relación que tuvo con su esposo, en la que ella, digamos, cuando lo conoció de novio, ella notó su carácter fuerte. Y comenzó pues como que ella pensó que era algo pues normal en él y que ella podría controlarlo, ¿verdad? Pero fue pasando el tiempo y ese carácter fue creciendo, eh, la negatividad en ese carácter, por así decirlo, ¿verdad? Entonces este hombre no solamente era celoso, sino que se volvió agresivo con ella también y le generó heridas físicas y mentales también. Inclusive esa relación, pues él la llegó a golpear, ¿verdad? Y luego le pedía perdón. Y ella pensó que ella podría ayudarlo a él A que a se cambiara. controlar, que cambiara, ¿verdad? Pero nunca pasó esto. A la final, esa relación llegó a su fin y aún así ella tuvo heridas que no ha podido sanar, cicatrices que no ha podido terminar de, de curar porque esas situaciones, digamos, ella se sintió débil en esa situación y hasta el día de hoy pues no ha podido curar esas heridas que ha generado en el Que corazón de ella. toma la decisión de separarse de él y de su familia, como estar alejada, como o sea, para sanar primero ella y luego sí poder como, no sé, seguir con su vida Seguir nuevamente. con su vida. ¿Qué, qué, qué dos emociones aparecen registradas ahí? Hay dos emociones fundamentales que aparecen. Tú las nombraste. Sí, El carácter primordial los celos y los celos. Los Los celos. celos. Los celos. Y los celos que también llevan a la ira. Claro. y la ira. La rabia. La los rabia celos, descontrolada. la rabia. Eso es más común de lo que uno piensa. Sí, es cierto. Ahora se ha hecho más común aún. Yo creo que en base a lo que hemos estudiado, ya usted tiene que acordarse, es reiterativo que se nos presenta de que cuando uno quiere hacer feliz a la otra persona, Mm, dice, yo tengo que negarme como persona para empezar a dar la felicidad que ella necesita. sí, Negar yo. Y yo creo que por eso ha aumentado tanto este problema en los matrimonios o en las parejas jóvenes, inclusive ahora. Bueno, la verdad es que no hay edad para esto, sí. pero se da el hecho de que hoy día la gente es súper individualista, Exactamente. Ujú. ¿cierto? Uno piensa en uno nomás. Ni siquiera, por lo menos cuando somos esposos, que debería ser lo más ideal, pensar en el matrimonio, en el hogar, si él está bien, yo estoy bien, Claro. si progresamos los dos, vamos a estar mejor. No yo sola, porque para eso no conformo un hogar, sino pienso en mí siempre. Es Ya. que lo que pasa es que creo que muchas veces se llega al matrimonio con una idea errónea, ¿sí? Digamos que algo un poco envidioso, por así decirlo, porque pensamos en, me voy a casar para ser feliz, cuando en realidad debemos casarnos para hacer feliz A la otra a la otra persona. Claro. También lo hablamos en una lección. Hablamos eso, de que si tú te querías casar para tú ser feliz, mejor no te cases. Sí, exactamente. Exactamente. Porque hay que casarse para hacer feliz a la otra A otra persona. persona. Y debe ser mutuo, Sí, es decir, los dos. si yo quiero hacerla feliz a ella, y Ella ella me va- quiere hacer feliz exacto. a mí, entonces no, estamos mutuamente generando felicidad uno al otro. Exacto. Y aquí habla entonces de esta otro sentimiento que aparece, que son los celos. Mm, Los celos. Los celos. Celos enfermizos, porque aquí decía que celo es una respuesta emocional que surge como cuando una persona percibe una amenaza mm. hacia algo que considera como propio. Y Yo quisiera hacerle una pregunta, disculpe, hermano. sí, ¿Los celos son buenos o son malos? ¿serán buenos o creen serán ustedes? malos? Habrá que ¿Serán tenerlo, malos ¿no? o serán buenos los celos? Es decir, quiero decir, los celos, yo desde mi perspectiva, yo creo que hay un límite entre ¿Cierto celos que buenos sí? y celos malos, Exacto. ¿cierto? Porque ¿qué son los celos? ¿Qué son los celos? El celo es el deseo de proteger algo que uno considera que es de su propiedad, ¿cierto? Sí. Pero hay un límite entre usted querer, cuando hablamos en el matrimonio, es querer proteger a mi esposa, porque es la mujer que Dios me regaló, y otra cosa es bajo cualquier método o circunstancia, y pensando que
que todo lo que se le presente es perjudicial. Es decir, yo la protejo a ella porque yo la amo, pero el que se le acerque un hombre, un compañero de trabajo y esté hablando con ella, yo llegar allí, querer separar así Claro. agresivamente, eso es protegerla. Eso no es proteger. Eso es descontrolarse, ¿cierto? Claro. Sí. Eso es no tener un control. Y es quitar la libertad que Dios te da, porque también lo estudiamos en estas lecciones, que no por el hecho de que nos casamos, tu esposa, mi esposa, deja de ser una persona Sí, que individual. puede tener Independiente, sus individual. gustos, puede tener sus necesidades, sí, cierto, pero a veces cuando la gente siente que le pertenece algo, como si Ujú. fuera una cosa, Como si fuera un objeto. Sí. cosifica a la persona, ¿ya? Ujú. A mí me pertenece el teléfono celular, me pertenece este cuaderno, me pertenecen mis zapatos, pero mi esposa no me pertenece, No, porque con mi esposa Es lo un que hacemos complemento. claro, Sí, exactamente. es un exactamente. complemento. Entonces ahí se genera esta enfermedad, porque es una enfermedad, se llama celopatía, Ujú. ¿cierto? La celopatía, la persona que es incapaz de controlar, esas personas que están, no sé si a usted le ha tocado conocer, que esas personas que constantemente revisan el teléfono de su pareja, ya de su esposa o su Como esposo, que a través de eso imaginan cosas y Claro, van agravando claro. el problema. que si la persona llegó un poco tarde a buscarla, que dónde estabas, que por qué llegaste tan tarde, que por qué usas este perfume, que por qué te pusiste ese color, que por qué a mí no me gusta ese color, no me gusta ese, yo quiero que te vistas de esta manera. Entonces convirtió a la persona que debería ser un ser amado, Ujú. ya por el cual uno tiene que proteger, cuidar y darse, lo convirtió realmente en una cosa, En una Mm, cosa, ya, algo, que en no una tiene ideas pertenencia. propias, que no tiene... No, nada, Exactamente. tú no piensas, lo que pienso soy yo. Por lo cual, como yo soy el que pienso, te vas a vestir de esta manera, vas a hablar con quien yo quiera. Nosotros con Luis, con Luchito, que trabajamos en el mismo establecimiento educacional, nosotros eso lo vemos inclusive en niñas. Niñas que tienen 14, 15, ¿cierto, Luchito? 16 años, que recién están pololeando. Y permiten que quieren el ser- pololo, oye, que el pololo les revise los teléfonos y por qué te estás demorando y que por Sí. qué te vas y que por qué llegas tan tarde. Es impresionante. Es una enfermedad del mundo de hoy. Sí, y lamentablemente hay que tener mucho cuidado porque si eso se da ya en el pololeo, en el noviazgo, Sí. Va a ser en peor. el matrimonio, eso se va a aumentar. Es como la Son historia. Eso indicadores. se va a Como Como la acabar. historia. Son como la indicativos de Claro. lo Sí. que viene. historia. ¿Y a Exacto. ustedes, chiquillos, en algún momento han pasado por una situación compleja así? ¿De ¿Cuántos celos? años de matrimonio Sí. tienen? De 5 años. Ah, ya. Pero tenemos, digamos, entre pololeo y matrimonio ya llevamos 13 años. 13 13, años. mira. Ya, Bastante. ya. No, yo creo que de celos no nunca, o sea, Ya. o sea, lo normal. De Lo esposos. normal Sí. que dice él, que Por lo obviamente... menos yo Sí. cuando vi el título, coño, me cayó a mí la lección porque por lo menos yo soy una persona que he tratado de controlarme porque por lo menos soy muy... Pero la parte me de la ira, enfado muy no en los rápido. celos. Ah, No, ya. no celos, por la ira. Ya. Entonces yo trataba de, yo sola, pues, como salir de eso y no podía, o sea, cualquier cosa, y con mi esposo, o sea, pero eran momentos rápidos. Y ya después yo como, y ya llevo un tiempo que he estado orando, escuchando predicaciones, y siento que sí me ha ayudado. Y la lección dice que hay que buscar a Dios, al Espíritu Santo, y que yo siento que sí, o sea, he podido controlarme un poco más. Y tú hablaste de Dios. Nosotros, bueno, hablamos de Dios, somos cristianos. ¿Qué relación hay entre Dios y los celos? Porque Entre el Dios, amor y los porque celos. Dios que representa Claro. el amor El amor. Ujú. y los celos. Creo que esa es la primera Sí, pregunta la que primera podríamos dar pregunta. respuesta, ¿cierto? Sí, ya la comentamos y todo, y podríamos decir, ¿puede haber alguna relación entre el amor y los celos? Es que, como te expliqué, o sea, uno puede amar y celar al mismo tiempo. Pero, ¿qué Un pasa celo, cuando sí. se desmiden los celos? Claro, Cuando son desmedidos. cuando ya la ¿Cierto? cosa se sale de Sí, de control. de su control. Porque es que los celos excesivos son la falta de confianza en la otra persona. ¿cierto? Exactamente. Casi Aquí, siempre- aquí hay un pedazo, disculpe. No, Sí, sigue sí, nomás. Dice, por favor. yo remarqué algunas Sí. partes que me parecieron importantes y dice, los celos están relacionados con la falta de confianza en el otro o en uno mismo. Y cuando es exagerado puede volverse patológico y transformarse en una obsesión. Exactamente. Y ahí es donde viene el peligro. Porque Dios mismo, Dios es celoso. Exactamente. Pero, Con ahí sus hijos. pero obviamente como Él es un Dios de amor,
y un Dios celoso, Él no expresa los celos de la forma que comúnmente los conocemos. Claro. Porque la gente, claro, muchas personas tienden a pensar es que Él es celoso, que ya lo imaginan una persona Sí. que es agresiva, que Sí. sí, obsesiva. Pero ahí está la parte de los celos, que quiere decir es que yo soy celoso en el sentido de que yo amo a esta persona y yo la cuido, que es diferente. Exacto. Yo creo que Dios es lo mismo, es celoso con nosotros porque Él quiere que solamente le adoremos a Él, Ujú. que Él sea nuestro Dios. Y lo mismo en el matrimonio, o sea, tú eres mi esposo, eres solo mi esposo. Sí. No puedes andar, ¿cierto?, mirando o teniendo palabras, ¿cierto?, afectivas y todo a otra persona que no sea tu esposa. Sí. En ese marco de celo es como sano, Ujú. pero al desbordar, allí ya causa muchos problemas. Sí. Mira lo que dice, busca Primera de Corintios 13:4. Luis tiene una versión de la Biblia que es con un lenguaje muy moderno, que uno entiende muy bien lo que, Más. sí, como que explica muy bien lo que, la idea del versículo. Y vamos a ver qué dice allí, para ya después pasar a la segunda pregunta. 13:4 dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. El amor es paciente. ¿Sabe? ¿Existirá algo? Me parece que está nombrado una herramienta para poder controlar los celos en el matrimonio. Hablaba del diálogo, Sí, Exactamente. del que uno tiene que conocerse con la otra persona. Uno tiene que establecer esa relación de decirle, esto a mí me causa daño, claro, ¿ya? Esto a mí me causa daño. Esto a mí no me gusta cuando tú actúas de esta manera. Y tiene que darse ese momento de diálogo para que ambos crezcan. Exactamente. Porque si no se da ese momento de diálogo, eso va a ser ahí es donde empiezan los problemas, porque la imaginación empieza a a- correr y ahí es a donde volar. después Y por se eso hablamos genera de la confianza. la La confianza. confianza. Es que yo creo que las parejas, cuando dialogan entre mucho, es porque tienen mucha confianza el uno al otro. Sí, Ya cuando se va perdiendo la confianza es cuando empieza a haber distancia entre las personas. sí. Exactamente. Y por eso es que sí es indispensable, es fundamental que en un matrimonio haya mucha confianza y Ahora, diálogo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿y en qué momento ustedes se han dado cuenta que hoy día es como que el tiempo corre muy rápido? rápido. Mm, Y los matrimonios están más dedicados a tener cosas, a buscar para obtener, no sé, está bien, es lógico, ujú. ya, que permitir que uno tenga un mejor pasar, ya, más tranquilo, pero no se da el tiempo para detenerse y para conversar, po, Ujú. para estar, para aprovechar los momentos más pequeños, que a veces tú no necesitas ni siquiera dinero para eso. No, Tomarte de la mano con tu esposa y salir a caminar, a dar una vuelta a la plaza, al parque, ir a comprar, ¿cierto? Ujú. Y no sé, pues, hacer algo diferente que quiebre esa rutina constante de que cada uno está trabajando, y en la noche llegan y están cansados, ya se guardan a veces los problemas, las necesidades que tienen, ya, y no hay una conversación, no hay un diálogo, esa falta de diálogo, como bien decía aquí, impide el crecimiento. Sí, es verdad. ¿Se han dado cuenta que esto está ocurriendo hoy día? Sí. Mucho. sí, Mucho. Y entonces ahí entramos a la segunda pregunta, porque cuando ocurre eso, sí, cuando no hay una comunicación y cuando cada uno empieza a inventar aquí en la cabecita, porque Satanás es muy astuto, el Muy- enemigo de Dios, Ah. y te empieza a colocar esa semillita, no, quizás qué está haciendo, por eso que no te llama, quizás que por eso que se peinó así, por eso que se vistió así, por eso que eligió este color, por eso que hizo esto, otro. Aparece la segunda pregunta. la ira. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre la ira? Porque cuando se alimentan esa emoción de celo, puede aparecer la ira, pues, y ahí, porque en la historia que ustedes contaban, al principio eran celos, pero ya después terminó en agresión, Sí. en la falta de respeto, ¿cierto? ¿Y qué dice el apóstol Pablo en relación a la ira? Efesios 4:26. ¿Será que nunca me puedo airar?
molestar, enojar, o hasta, hay así como tú decías de los celos, ¿habrá un límite? ¿Qué El pasará? apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué será airarse y no pecar? Que dice también que la ira puede ser negativa como positiva. O sea, puede ser, obviamente, somos seres humanos, podemos enojarnos. Y ahí es donde dice también que y solo no podemos. Con lo que me pasó a mí, que yo trataba como que no enojarme por todo. Y como que empecé a orar, a hablar con Dios, a entender cómo comunicarme con Dios también. Aprender a orar, aprender a decirle lo que nos pasa y decirle como que me ayude a cambiarlo y eso. Y siento que me ha funcionado, he estado mejor con mi hijo, con mi esposo y ¿Sabes lo que pasa? Yo siento que a veces uno no sabe reconocer sus emociones. Sí, exactamente. No sabe reconocer las emociones, no sabe cómo expresarlas, cómo decirlas. Es como lo que les pasa también a los niños. Y llega un momento en que uno como que junta y después que ¡pua! Como ya no tiene más dónde contener y después cualquier cosa, hasta lo más mínimo. lo más mínimo. Si uno se pone a pensar a veces es por cosas así, pero lo más tonto, que uno a veces reacciona mal, ¿cierto? Sí. Y viene la ira. Sí. Y aquí, mira qué interesante. Ese versículo que leíste tú, aireaos, Airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Dice, ¿cómo es posible? Dice, la ira positiva ocurre cuando es controlada por el Espíritu Santo. Sí. Ya, lo que dijiste, ya. Dice, dominada por la razón y demuestra una justa indignación contra el pecado y el mal. Por ejemplo, hay un ejemplo re A ver. interesante. Cuando ves a tu hijo jugando con fuego, no le pasarás la mano por la cabeza con una sonrisa en los labios. Como consintiendo, estás haciendo Claro. algo bien, Ay, qué sigue lindo, sí. jugando. Sí. Dice, por el contrario, te indignarás contra esa actitud equivocada. Tu reacción será controlada y cargada de amor, pero efectuada con firmeza y en la proporción adecuada al error. Sí. Airado, pero no pequéis, quiere decir, usted se puede indignar por algo, ¿cierto? Pero no daño a la otra Sí. persona. Usted puede molestarse por algo, pero no llenarse de rabia, que es diferente. O sea, Sí. como la ira descontrolada es cuando ya usted no puede controlar esa emoción y entonces puede pasar a situaciones Más más grave. Lo complicado, que más pasa grave. ahí cuando tenemos la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que se da mucho hoy día. Ahora se está dando mucho la violencia en el pololeo, ¿cierto? En el noviazgo. Y eso como que se normaliza. Como que no, es que algunas dicen, es que yo me lo merecía porque realmente Sí. no. Nadie merece, ¿cierto? Que Nadie debe tolerar eso. ser agredida física o psicológicamente, con una ira desproporcionada. Mira que aquí el versículo 26, ¿cierto? Leímos de Efesios 4:26. Aquí también decía, pues si se enojan no pequen. Dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta de sol. Y el versículo 27 dice, ni den cabida al diablo. Sí. Sabe que esto puede ocurrir mucho en muchos matrimonios, que es que cuando uno de los dos o los dos son demasiado orgullosos, Sí. ¿cierto? Y entonces, claro, hay un momento en el que tuvieron una discusión o un inconveniente en el día y llega la noche y no, yo tengo la razón, que él me pide disculpas, o no, yo tengo la razón, que ella me pide disculpas, ¿cierto? Y camas separadas. Uno se va sí, para allá y o otro para sea, acá. espalda con espalda, y en una esquina uno, el otro. Pero entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser humildes también. Sí. A veces hay que agachar la cabeza como por su familia, por su matrimonio y por su felicidad. Es mejor a veces uno reconocer el error y si la otra persona lo reconoce, no importa. Ya lo Uno reconocerá. Ya lo reconocerá. Pero Dios dice que no dejemos que el sol se ponga antes o sea, y que esa ira quede allí, esa división quede allí. Exactamente. Mejor la reconciliación y evitar, porque una cosa importante es también dar testimonio inclusive a su esposa, a su esposo, ¿cierto? Ese acto de humildad le enseña a esa otra persona de que tengo un buen esposo, tengo una buena esposa y no merece que yo lo trate así o que yo la trate así, ¿cierto? Y eso lo que hace es que avive el amor en el hogar. Nosotros no debemos ser personas, digamos, orgullosas con las personas que nos aman, al contrario, debemos ser humildes
y evitar de que el sol se ponga en, Sí. en el enojo. Así es. Hay que pensar que, bueno, a lo mejor ahora fui yo, pero también pensar que si la otra persona se equivocó, bueno, así como me gustaría que me perdonaran a mí, yo también tengo que perdonar y disculpar a la otra persona. ¿Te acuerdas que tu mamá pasó, cuántos años era que estuvo enojada con tu tía? Muchos años. Años. Muchos años. Y con, Años que no sí, se hablaba con la tía. era la hermana. La hermana. La hermana No, carnal y no se hablaban. hablaban. Nada, nada. Yo le preguntaba, ¿llamaste a la tía? ¿Llamaste a la tía? No, no tengo nada que hablar con ella. A las dos Pero- tenían el mismo... Pero Sí. fueron años. Años, muchos años. Años que alimentó esa Esa rabia. Sí. contra su hermana y no se perdonaban. Y eso lo que hace es corroer y corroer el alma Exactamente. de la persona más bien. En vez de, no se puede sentir feliz o plenamente feliz con ese rencor dentro de sí. Exacto. Cambia todo, cambia el rostro, cambia el tono de la piel, cambian muchas cosas. Y de hecho, la ira es una enfermedad compleja, por eso que se trata. Mm, Se trata, hay gente que tiene que ir, es cierto, A a terapia. psicólogos y a terapias para aprender a controlar la ira. Control de ira. Porque una ira descontrolada puede causar una muerte. sí, puede ser No, trágica. estamos hablando de que en el matrimonio la ira descontrolada puede partir con gritos. Después de los gritos cada vez gritan más y como cada vez gritan más, después vienen los golpes y los golpes más fuertes y al final una ira totalmente descontrolada puede causar la muerte. La muerte. Mm, Y generalmente estas personas que no saben controlar la ira, al final dicen, yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, sí, porque yo la amaba. Yo amaba a esa persona. Yo no sé por qué hice lo que estaba haciendo. Bueno, permitió lo que decía el versículo bíblico, ¿ya? Permitió que el diablo, el enemigo de Dios, ¿ya? Se metiera entre medio, ¿ya? De su matrimonio, no supo controlar, no le dejó a Dios lo que tú estás haciendo muy bien. Sí. No dejó que Dios hiciera su parte, porque humanamente es muy difícil, Sí. muy difícil, a menos que busques ayuda especializada, Sí. y aún así, porque es Claro. ayuda, pero si tú no quieres mm, Tiene que haber una parte de uno reconocer reconocer para primero, poder hacer el cambio de actitud, porque si uno no lo reconoce, no hay cambio de actitud. sí. Y el problema es cuando la persona dice, no, pero yo soy así. eso es peor. Peor ¿Ve? todavía. O sea, cuando una persona asume de que el ser así de reactivo o reaccionar así a X o Y circunstancia y asume que eso es parte de su personalidad y que eso es la esencia de esa persona, Sí. por así decirlo, es más difícil de que salga de esa situación. Al contrario, es como cuando uno está en un vicio, lo primero que uno tiene Sí. que asumir es que, Claro. es que está en el vicio. sumergido en ese vicio Sí. o es adicto, por decirlo así. Exactamente. Si uno no asume, entonces no va a conseguir la fórmula de salir. Sí. Porque ¿cómo vas a salir de algo que no estás metido? Exacto. O sea, la persona lo debe pensar así. Entonces debemos asumir que estamos teniendo una actitud que no debería ser, Que no corresponde. Descontrolada. que no corresponde, para poder tomar los pasos necesarios para salir de ella. Y uno de los pasos principales es, como mi esposa dice, tomarse de la mano de Dios y pedir a Dios que Él es el creador de cada uno de nosotros. ¿Quién más va a saber cómo sacar de nosotros algo negativo que el que nos creó? Exactamente. El que nos Mira, hizo perfectos. Y sobre todo nosotros las mujeres que somos tan emocionales, ¿cierto? Emocionales. Sí. hablamos de los celos, hablamos de la ira, De la ira. pero me parece que también había otra emoción que estaba representada dentro de la lección. Y esta es una emoción Oh, compleja. esta es compleja. Compleja, muy Yo creo compleja. que si ya los Escuche celos esta son emoción, complicados, sí. la ira es La complicada, yo creo que esta emoción corroe. Sí. Sí. Es que yo Esta creo sí que es como, siento que te... ¿Sabes qué? Yo veo los celos, yo veo la ira, pero esta emoción cuesta, Más porque complicado. pasa, pero como si no se diera cuenta, hasta que aparece. Y cuando aparece, ay, ay, ay. ¿Cuál será Imagínese esta? usted qué emoción puede ser. Empieza con E. ¿Qué emoción es? La envidia. La La envidia. envidia. Es que, hermano, te digo una cosa, el ser celoso y el tener momentos de ira, Como natural, o sea, me vi una predicación del pastor Bullón, donde dice que por lo menos la envidia, ya somos pecadores. Nosotros, de hecho, los niños cuando nacen
y empiezan ya a reconocer sus juguetitos, ya tienen envidia que alguien se los toque, Sí. que alguien, porque ya el pecado está en el mundo, ¿sí me entiendes? Claro. Pero ya cuando uno va creciendo, va conociendo la palabra de Dios, va aprendiendo, y lo que leímos acá, que la envidia, sobre todo en el hogar, en tu esposo, que por lo menos si yo me casé, fue porque obviamente queremos formar un hogar, salir adelante juntos. Si él tiene un logro, obviamente es mi felicidad porque es de Sí. los dos, o si yo Claro. lo tengo, y llega un punto en que por lo menos le dé uno envidia a un logro del esposo, ya está grave. O sea, Sí. no querer progresar, que el esposo progrese o que su esposa progrese, yo creo que ya es algo que no está funcionando. Y es que Porque lo que yo iba a decir era que lo que apunta mi esposa, primero que los celos y la ira, pues son, digamos, en un matrimonio puede ocurrir, ¿cierto? Pero momentos puntuales de que, bueno, sí me puede dar algo de celos, sí lo puedo controlar. Algo de ira la puedo controlar. Pero cuando le da una envidia la de misma pareja. algo, de algo que le esté pasando a su propio cónyuge, a su propia esposa, eso ya no es algo natural en un No. matrimonio. Allí debe haber Ya hay algo. algo que, o sea, es como que estás dando un paso más después de la celos, después de la ira, un paso más Sí. adelante que puede ser aún más Es un destructivo trampolín. todavía. Exacto. Claro. O sea, estás subiendo la escalera para que escalones para llegar a una ruptura final. Y eso es lo que menos debemos, lo que debemos evitar, lo que debemos procurar es lo contrario, alegrarnos con los logros de nuestra pareja. Exacto, no. Porque son nuestros Disfrutarlo logros. juntos. El logro de Exactamente. él es el logro mío Claro. Son y el nuestros, logro mío es el exactamente. logro de él también. Exactamente. Porque Que todo es se un mismo comparte. hogar. ¿Sí? Y si hay hijos de en medio, mejor. porque Mejor Con todavía. mayor razón. Con mayor razón. Porque están luchando los dos por Para un un fin buen- común, sí. Sí, exactamente. Que en este caso sería su hijo, ¿cierto? Sí. Y lo otro que es más complejo todavía con la envidia es que está totalmente en contra de lo que Dios dijo, porque Dios nos dijo que nosotros, desde el momento en que decidimos estar juntos, formamos una sola carne. Somos uno. Entonces, ¿cómo uno podría tener envidia de uno mismo? De uno mismo. Es ilógico. No se Y entonces puede. aquí uno puede pensar entonces, ilógicamente, que la envidia nació en el cielo. Sí. ¿Ya? El primer ser. El primer El ser. primer ser Sí. fue Con Lucifer. Yo diría que fue el primer pecado que brotó, ¿cierto? Fue Sí, lo que, claro, lo pues. que originó los celos, la envidia, El el poder, celo querer descontrolado, tener la el poder. envidia, el querer tener el De ahí poder. salió el gran conflicto. El gran ¿no? conflicto El gran salió, conflicto entre Dios y Satanás. Cuando el ángel de luz, Lucifer, cuando uno lee la descripción de Lucifer, uno se asombra si era creado. Era impresionante. Era impresionante, era el ángel más bello que había, vestido de una manera impresionante. No, la verdad. Ya, y dice que se halló en él maldad porque él tenía envidia y él quería tener los honores que tenía el Hijo de Dios. Él quería que también lo reverenciaran de la misma manera. Tal vez él se miraba y decía, yo soy bello, ¿por qué no me dan lo mismo que él? Y eso está presente hasta el día de hoy, ¿no? Cuando no somos felices con lo que tenemos, Con con lo lo que que Dios Dios nos nos ha ha dado, con lo que hemos formado, y estamos siempre mirando lo que otros Lo que hacen, otros hacen. lo que otros consiguen, los logros que otros tienen, y que nosotros queremos tenerlos, pero no nos damos cuenta y no valoramos lo que ya tenemos, lo tenemos que hasta ya el momento. somos y lo que tenemos al lado. A veces nos esforzamos demasiado por alcanzar lo que los otros tienen Ujú. y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Pues, si nosotros somos seres que vivimos conforme a lo que Dios, cierto, nos está pidiendo, tenemos entonces que ser consecuentes con eso y pensar de que Dios nos está dando lo que necesitamos. Tal vez no nos da más, tal vez no nos da menos, porque es lo que Dios quiere que necesitemos, ¿ya? Y inclusive a veces hasta en nuestros planes nos olvidamos de Dios, a veces planificamos primero nuestra vida, ¿ya? Y nos olvidamos de Dios, lo dejamos a un lado. Y cuando vemos que Dios empieza a dar, ¿ya? Y empieza a generar para otras personas, y nosotros decimos, "Oye, ¿por qué yo no? ¿Y Pues por si yo qué soy yo de no? los mismos, yo voy a la misma iglesia, yo canto los mismos himnos, con lo mismo. ¿Y por qué los otros crecen y yo no crezco? Ay, ay, ay. Allá en tu corazón está la semilla de la envidia. No mires a los demás, uno tiene que mirar lo que Dios le ha dado a uno. Sí. Sí. Y uno tiene que ser agradecido con eso.
Tal vez no tengamos todos los días los manjares más ricos que usted se está pensando, mi querido amigo, mi querida amiga. Tal vez usted no tiene el mejor vestido, el mejor pantalón, la mejor marca, qué sé yo, en los zapatos. Tal vez usted no vive en la casa que a usted le gustaría vivir. Esa casa que usted siempre soñó. Pero ¿sabe? Siendo consecuente al decir que somos hijos de Dios, usted tiene lo que Dios necesita que usted tenga. Por algún motivo será. Sí, Porque tal vez si tiene más, se olvidaría se lo mejor olvidaría de Dios. de estar de rodillas frente a Dios. Ujú. No, todos los que estamos aquí, nosotros cuatro hemos vivido historias diferentes, pero al mismo tiempo, a ver, yo podría pensar que de los que estamos aquí los cuatro, tal vez la que tuvo una historia más fácil, podría pensar, sin conocer mayormente a usted, pudo haber sido Janet. Ya, yo conozco la historia de Luchito, conozco la historia tuya en parte, conozco la historia tuya, Alicia, conozco mi historia, la conozco muy bien. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay diferencias, Mm, ¿cierto? Sí, Porque Dios nos va a dar a cada uno la ración que necesitamos. Pero hoy día el hombre es envidioso. sí, Entonces yo voy a cambiar mi vehículo no porque necesito cambiar mi vehículo, exactamente. no porque sino que porque todos necesito. cambiaron vehículo, como yo no lo voy a cambiar. ¿Sí Es o que, no? es que cuando una persona quiere obtener algo, digamos por su futuro, por el futuro de su familia, y lucha por eso, eso está bien. El problema es cuando ya ve que, ay, no, yo me estoy Sí, quedando atrás y mire él cómo está y se genera la envidia. Uy, esa. allá hay un problema. O en las Porque su personas. impulso o sea, No es avanzar, sí, su sino, deseo sino no nace querer del tener deseo más que el de otro. querer Sí. crecer, sino de querer ser igual o mejor que el que está al lado mío. Y a veces con las personas, ay, ya ahí viene este de nuevo. O ya está ahí esta de nuevo. Mm, Ay, miren, ahí ya van ellos. Entonces, como siempre mirando lo que los otros, qué tiene lo otro, lo que hace el otro. Entonces, también yo creo, bueno, de hecho, eso hay que ponerlo, ¿cierto? También bajo el dominio del Espíritu Santo para que el exactamente. Señor saque la mirada de esas cosas y empecemos a valorar lo que Dios, lo que predicó el pastor hoy en la mañana, Ujú. la gratitud. A ser agradecido, ¿cierto? Cuando somos agradecidos a Dios por lo que Él nos da, por lo que tenemos, no andamos mirando, ¿cierto?, al resto, sino que somos felices con lo que Dios nos ha Mira lo dado. que decía aquí Filipenses capítulo 4. Decía el verso 11, yo voy a leer del día en adelante, ¿ya, Ya, chiquillos? Dice, bueno, hay un título y dice gratitud por la ayuda recibida. Ujú. ya, Dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no había tenido la oportunidad de mostrártelo. Esta es una carta de Pablo, ¿ya? A la iglesia de Filipo. Dice pues, versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ya, qué lindo el saber. Aquí decía, esto no quiere decir que vivirás en el conformismo triste y sin esperanza. Dice, por el contrario, el cristiano debe siempre desarrollarse y buscar la excelencia en todo. Ujú. Debemos aprender a contentarnos, dice aquí, con lo que tenemos, nunca con lo que somos. Sí. Entonces sé feliz con lo que es tuyo y comparte felicidad con los demás, independientemente Sí, tiene más si que- esas personas tienen más que tú. Nosotros tenemos amigos sí, que yo creo que nuestro hogar es el hall de entrada de la casa. sí, Fuimos donde unos amigos en una ciudad de Temuco, en una oportunidad, con nuestras hijas. Llegamos allá y mi hija tocaba en el ensamble de la iglesia de Paillihue, cuando eran muchos instrumentos, eran muchos. Y llegamos allá y
se repartieron los hermanos a diferentes casas y nosotros éramos los últimos que quedaban porque yo era el director administrativo del ensamble. Los Entonces mandó a tenía todos. que encargarme de que todos se fueran a diferentes casas. Y ahí quedamos nosotros. Entonces se acerca un anciano de iglesia y dice, ¿quién falta? Nosotros solamente. Ah, perfecto, se van con él. Ya. Con él no sabíamos quién era él, cuando de repente era y nos encontramos con un muy buen amigo nuestro que conocimos hace muchos años allá en Chillán cuando estudiamos. Ya nos hicimos una tremenda camioneta. A la Romy le encantan las camionetas grandes. Así que la Romy se sube así, oh, es una tremenda, y llega feliz en la camioneta. Pero cuando llegamos a la casa, era una casa gigantesca. Y miraban las chiquillas, él es arquitecto. Y miraban las chiquillas, la casa, pero era gigantesca. Sí, hermosa. Hermosísima, hermosísima. Ya. Y de hecho en la pura mesa entrábamos como 15 personas. Ya. Muy grande. Grandísimo. No, Un comedor. Yo creo que no, el comedor era más grande que todo esto. Sí, una cosa impresionante. Ya. Y ellas nunca se olvidaron de ese hogar. Pero este amigo nuestro nos recibió como chiquillo. Y para él es su casa nomás, ¿no? Ya. Y porque la casa de los papás viven en una casa pequeña, arriba de un cerro. Sí. Ya, en serio. Arriba de un cerro, en pleno campo, ahí cerquemos como a la cordillera, y arriba de un cerrito viven los papás del tío Nelson. Chiquita. ¿Ya? Y nosotros en la iglesia tenemos gente así. Gente que vive pero a todo lo que da. Y gente muy humilde que vive solamente en una pequeña habitación. Sí. ¿Cierto? Hay una hermana de iglesia que va todos los sábados. Ella se sienta adelantito y cuando canta levanta su manito. Y es muy humilde y ella vive en una habitación muy pequeñita. Muy pequeñita. ¿Ya? Una sola pieza, nada más. Y qué enorme la grandeza de Dios, porque a Dios le da a ella y también le da a aquellos que viven en las tremendas casas. Ujú. Y qué enorme también la grandeza de corazón de la gente que verdaderamente sigue a Dios, Sí. porque ninguno de los que está alrededor se preocupa, Sí. sino que abrazan de la misma manera a aquel que tiene más, a aquel que tiene menos, ¿ya? Y todos compartimos de la misma mesa cuando hacemos alguna reunión Sí. especial, ¿ya? Y nadie se fija en cómo andas vestido, Mm. o dónde vives, Sí. o el vehículo que tienes, o la verdad es que hay que aprender a no ser envidioso. Sí, es cierto. Alegrarse de los éxitos de los demás. También, pues, también. O sea, como motivación también. Exactamente. Sí. Sí. Muy bien. Motivación de salir adelante, de surgir. De Pero no por quedarse- querer ser como el otro, sino que por la motivación de tener algo un poquito mejor, ¿cierto? Claro. Y de poder surgir en la vida. Es que nosotros conocimos una persona que le estaba yendo muy bien, sí, está bien, pero veía a alguien comprar algo que le gustaba a ella y ella lo compraba y después salía ella a presumir. Ah, como el Chavo del 8. Sí, Igual. como No, el Kiko. como el como el Kiko, Kiko. pues, no el chavo, Sí, el Kiko. Es muy Como diferente Kiko. ser así a que, por ejemplo, usted vea o sea, como usted dice, una casa linda. Ay, qué bueno, qué linda esta casa. Yo voy a trabajar para tener una casa como esta. Porque, o sea, es mi deseo, quiero hacerlo. Pero no porque esta persona lo tiene, ay, yo tengo que tenerlo también y después voy a Claro. llegar, mira, yo en mi casa, yo creo que es más Claro. linda que la... O sea, uno tiene Son que tener el diferentes deseo de surgir, motivaciones. de salir adelante y alegrarse también por los logros de los los logros, demás. Y sí. dejar eso en las manos de Dios. Y dejarlo en las manos de porque, Dios. claro, puede ser nuestro deseo, tienes Nuestro toda la deseo. razón. Pero si no es el deseo de Dios, Mm, porque el Señor sabe, tal vez los vecinos que tú tienes ahí alrededor de tu casa humilde necesiten más de ti de lo que tú piensas. Sí. Y a veces yo digo, no, mejor me voy a cambiar para allá porque ese es mi barrio mejor, qué sé yo. Y la verdad es que donde vas a llegar no vas a ser el ente de ayuda que Dios quería que fuera, el ángel que Dios quería que fueras en ese lugar humilde. Nadie sabe. Así es. Pero Bueno, todas estas cuestiones, que es peor todavía, traen conflictos. mm, sí. Ya. Traen conflictos. Traen conflictos. Y aquí, los celos, las envidias, la ira, pueden crear personas conflictivas. sí. Y yo siempre me he preguntado, a veces dicen, oh, no, es que esta persona, porque dice las cosas aquí y allá, es una persona conflictiva.
¿qué es realmente una persona conflictiva? ¿Se han preguntado ustedes? Mm, O a lo mejor dicen, oh, esta persona tiene un mal carácter. ¿Por qué? Porque dice las cosas, y a veces esas personas que calladitas, solapadas, hablan por la espalda, que esa persona no tiene problema de carácter, no es una persona... sí, ¿Qué piensan ustedes? sí. ¿Cuál será realmente una persona conflictiva? Una persona que tiene mal carácter. Las personas rencillosas, quejicosas, así, que andan por todo, ¿cómo decir? Generando rencilla entre personas. Es más, en Proverbios nos dice gotera continua en un día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Y aquí también nos Oh, habla ¿qué sobre cosa? ¿Un día de lluvia? un día de lluvia, gotera continua. Y nos habla sobre los métodos de tortura chinos, Sí, pues. que era una gotica y gotica y gotica Y que lo constante amarraban así, sobre no se la podía ni cabeza mover. Una y gotita. hasta los soldados enemigos más fuertes. Al principio no sentían nada, pero a pasar de los días era Lo como si enloquecía. era enloquecer, hasta podían enloquecer. Y así es la rencilla en un matrimonio por todo, Sí. quejarse por todo, Que todo cansa a la está otra mal, persona. Sí, que todo está mal o que cualquier cosa ya, ¿no? A todos le buscan lo lo malo. malo, no lo bueno. Y en un hogar puede pasar. Sí. Y lamentablemente, si el papá, la mamá tienen esa actitud, los hijos van imitando. Y también aprenden a ser así, pues, Sí, Sí. rencillosos, conflictivos. Y después eso lo extrapolan a las relaciones, a su trabajo, Como hay las un otras dicho que en cosas. Chile que le gusta arrastrar. ¿Cómo es? Arrastrar el poncho. Arrastrar el poncho, que le gusta arrastrar el poncho, que le busque, y que le. Hay otro que, un dicho, disculpe querido amigo, querido hermano, pero estos dichos a veces apoyan algo, ya Sí. cuando dicen que le gusta buscarle el cuesco a la breva. También. Ustedes con higos han ¿Conocen comido breva, los higos, la breva? la breva. sí, la breva. Ya, Cuando no tienen tiene hueco, po. Tienen puras pepitas adentro. Ah, cierto. Por eso eso que dicen, un dicho chileno. dale con buscarle el cuesco a la breva, porque Sí, la breva no no y le tiene dan cuesco. y constantemente y como una gota de agua todos Sí. los días. No, y Cansa que esa- todo, cansa. y que Cansa, todo, no. todo lo encuentran malo, no, es que hagámoslo así, no, pero es que así, y ya iba a ser otro, y no, es que hoy Cansa. Y cansa, todos los días, y todos los agota, y días, y todos todos los los días. días, Y y la entonces la rencilla. persona, ay, no, pero voy a llegar a la casa y otra vez voy a contradecirme con lo mismo y vamos a empezar a Sí. discutir. Va a cansar a la pareja. Sí. Sí. Y lo último que hablaba la lección, hablaba de, ¡ay, qué terrible! ¡Qué terrible! Lo ocupamos todos los días. Él dice que es un órgano que es el más difícil de controlar. Mm. De hecho, yo Como a que las toma chiquillas vida siempre propia. les Toma digo, vida propia. les digo, saquen su lengua y traten de mantenerla inmóvil. Y es imposible. Sí, es cierto. Es imposible mantener aparte un par de segundos la lengua totalmente inmóvil porque parece que tuviera vida propia. Ni mordiéndolo. No. Y resulta que habla aquí justamente de que este pequeño órgano del cuerpo es capaz de promover grandes desastres. Cuando hablo de más. Sí. Mm. ¿Qué habla aquí Alicia sobre el 9º mandamiento? Dice, el 9º mandamiento, no adorarás falsos testimonios contra tu prójimo. No hablar No cosas. dará falsos testimonios. Sí. Pero los chismecitos son buenos, ¿no? Oye, y es tan peligroso que Dios lo puso en un mandamiento. Sí. Claro, Sí es. tú puedes causar algo terrible. Y otra cosa, o sea, si tú hablas mal de tu cónyuge, de tu esposo, de tu pareja, ahí estamos bastante mal. Bastante mal. Bastante Sí, grave. pues. Es bastante grave porque ya ahí hay envidia, porque Sí. qué puede impulsar a que usted hable mal de su esposo o de su esposa? Puede Hay haber un- envidia, hay rencor, ¿cierto? Ahí hay desprecio, porque si tú amas a alguien, no hablas mal de esa No, que que ya persona. se yo perdió no todo. puedo ir Ya a se hablar perdió todo. mal, No, por ya se ejemplo, perdió de mi esposo a otra persona. Como dicen, la ropita sucia se lava en casa. Se lava en casa. Yo no puedo andar ventilando mis cosas personales a menos que sea una persona, si es que hay dificultades, sea una persona que yo sé Que que, la va a aconsejar. me va a Sí, aconsejar, sí. que es una persona
que es juiciosa, que ama a Dios, temerosa de Dios, entonces yo voy a ir y voy a poder conversar con ella porque yo sé que esa persona no va a seguir desparramando todo lo que estamos conversando. Sí, pero vamos a ir a expresarle, a contarle nuestra situación, no a hablar mal de la otra persona. Exacto, Exactamente. no hablar mal. Entonces, o sea, por eso este punto hay que enfatizarlo bastante. Cuando ya estamos llegando a este punto debemos alarmarnos porque estamos a punto de la ruptura prácticamente. Desapareció el amor. Ya desapareció el amor, ya a usted no Claro. le importa que otra persona piense lo peor de su pareja. Exacto. Porque lo estamos, ¿qué es hablar mal? No es simplemente decirle, llega tarde, no. O alguna Sí. cosita sencilla. Algo así. Cuando una persona está hablando mal de otra persona, en una pareja, estamos hablando en este momento, estamos hablando de matrimonio, ¿cierto? Cuando uno está hablando mal de digamos en mi caso, me pongo de ejemplo, yo me pongo a hablar mal de mi esposa, ahí lo que yo estoy buscando es que la otra persona la vea con forma despectiva, con forma así como que, no, ella es una mala esposa, y yo estoy Claro. buscando como una excusa para poderme separar. Sí. Como que si yo me separo, ya la gente va a pensar de que es culpa de ella y no es culpa mía. Estás ¿Cierto? destruyendo la imagen de De tu la Está destruyendo esposa, la imagen de tu la otra esposa. persona, Entonces claro. ya cuando llegamos a este punto, estamos prácticamente en las puertas de la ruptura Del divorcio. matrimonial. Sí. Y es ahí donde Satanás ya Ya hizo su anuncia casi trabajo. su bandera de victoria, De victoria, Sí. sí. ¿cierto? Y es ahí donde usted, querida amiga, querido amigo, usted tiene que volver a replantearse. ¿Está Cristo en el medio de su familia? ¿Está Cristo en el medio del corazón? ¿Está Cristo en el medio de ustedes? ¿Son ustedes tres? Me refiero a su pareja, su esposo, su esposa, ¿ya? Y Cristo, ¿son ustedes la unión perfecta? Porque eso es lo que Dios pide desde el principio. Cuando Cristo está en el medio, ¿se acuerda que al principio hablábamos de esta máquina, de estos engranajes que tenían que ir poco a poco funcionando, Amoldándose. ya, y que el aceite que movía estos engranajes y que permitía que funcionaran libremente y con tranquilidad, no era más que Cristo Jesús? Bueno, ahí está la pregunta. Cuando llegamos a esta situación tan compleja, debemos caer de rodillas. Porque, querido amigo, querida amiga, usted no tiene la solución. La solución proviene del cielo, porque fue el mismo cielo el que creó el matrimonio para beneficio de nosotros. Tenemos que ir a Él. Él es el único que puede restaurar todo. Nosotros no vamos a poder, así como decía Alicia, nos damos cuenta de que estamos mal, acudimos a Dios. Él, cierto, pone en nosotros el Espíritu Santo para que se puedan controlar aquellas emociones que son parte de nosotros, que son humanas, pero que nosotros no las vamos. Nosotros no las podemos controlar. Bueno, al igual que en otras lecciones, nosotros queremos ir concluyendo con las decisiones. Sí, hay que tomar decisiones, no podemos quedarnos solamente Las en eso. decisiones. Si usted está realmente interesado en salvar lo que hasta el momento puede que esté perdiendo, tiene que aprender a tomar decisiones. Y estamos hablando con personas maduras, porque el matrimonio no es de niños. Exactamente. Por lo cual usted que está ahí detrás de la cámara, ya es una persona madura, es una persona adulta, que en su decisión personal decidió, disculpe la redundancia, unirse a otra persona que es diferente, que tenía un carácter diferente, que tenía gustos diferentes, que tenía crianza diferente, que tenía una visión de vida diferente, pero en el caminar tendrían que haberse ido uniendo al dejar cada uno de ustedes para poder conformar este nuevo matrimonio, este nuevo espacio, ¿ya? Cada uno tenía que dejar algo, dejar padre, dejar madre, dejar formas de vida para comenzar a formar una nueva forma de vida, Y ¿ya? adaptarse cada uno. Adaptarse cada uno, como bien dice Alicia, ¿ya? Entonces, la única solución está en las decisiones que nosotros vamos a escuchar ahora. ¿Cuál es la primera decisión, Alicia? Atrás. Ahí, en la La partecita. última. Ahí. Mantén la calma. Aquí, bueno. Esto. Sí. Sí. Buscar la presencia de Dios en mi hogar, de modo que Él quite todos los sentimientos negativos y actitudes que comprometan la felicidad de mi familia. Ahí está. Qué Esta es la importante. primera. Buscar la presencia de De Dios.
lo primero que se debe hacer en todo, no solamente en el hogar, en todas las decisiones que tomemos. Exactamente. Principalmente Dios, ¿Cómo Dios. buscamos la presencia de Dios? de rodillas. De rodillas, orando, ¿se acuerdan? Orando. Converse con Dios. Aquí no hay ninguna receta. Usted converse con Dios, hable con Dios, diga lo que siente, ya, exprese sus emociones, exprese sus sentimientos, ya. Si está molesto, hable con Dios y dígale al Señor, ¿por qué yo soy así? Yo quiero cambiar porque estoy haciendo daño. Ya, lo primero es entonces decidir buscar la presencia de Dios. Sí. Y la segunda decisión, La segunda dice, quiero manejar la comunicación dentro de mi hogar para resolver de forma apropiada nuestros dilemas emocionales. Sí. La comunicación. la comunicación. Y mire que el tema nos manda a dos cosas. Una, buscar a Dios. Exactamente. ¿cierto? Y segunda, mejorar la comunicación con la otra persona. Nunca habla de mí, de No. como que yo debo mejorar mi actitud, usted luche por ser No. más paciente. No, habla de que Dios, el primero que va a solucionar su carácter, y su esposa o su esposo, el que debe tener la confianza para que entre los dos luchen y encaminarse al rumbo de su familia. Así Con es. Dios y siempre pensando en la otra persona, en ayudar a la otra persona a que juntos puedan solucionar los problemas del hogar. Y así como dice Dixon, nosotros les queremos invitar esta noche a orar, porque la solución a las situaciones que pueden estar viviendo ustedes pueden estar escritas en un libro. Puede escucharlas de un psicólogo, puede de algún terapeuta familiar, pero la primera persona que tiene que tomar la decisión para que la ayuda sea verdadera es usted. Y esa decisión es, en primer lugar, ponerse en comunicación con Dios. Y Él va a abrir caminos, va a abrir puertas, le va a indicar cómo, ya, para que pueda recuperar el hogar que al parecer pudo haberse quebrado por situaciones generadas por este tipo de problemas. Sí. Así que les vamos a invitar a que, al igual que otras noches, podamos tomar la mano de las personas que están a nuestro alrededor, de sus hijos, de sus hijas, de su esposo, de su esposa. Si usted está solo y está angustiado, o está sola y ya está angustiada, porque ya no tiene ese hogar a su lado, pues crea en Dios. Dios, así como hizo tantos milagros en la antigüedad, lo sigue haciendo hoy día. Lo que usted no puede hacer, tenga seguridad que Dios sí lo va a poder hacer. Amén. Así que Amén. dirijámonos a Dios. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos has cuidado en este día. También, Señor, por esta hermosa lección que hemos podido estudiar, donde tú nos das, Señor, la clave para poder controlar nuestras emociones. Esas emociones que a veces dañan a nuestra familia, que dañan a nuestros hijos, dañan a nuestro esposo. Te pedimos que tú nos ayudes para que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas y que los celos, las envidias, la ira, las malas palabras, Señor, puedan ser dejadas a un lado y que a través de tu Espíritu Santo tú nos puedas transformar en lo que tú realmente deseas que seamos. Amén. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de encontrarnos con nuestros amigos, Señor, con Dixon, con Alicia. Ellos son jóvenes, es un hermoso matrimonio que está caminando contigo, Señor. Ayúdalos a ellos a que a través del conocimiento que hayan obtenido puedan también poco a poco mejorar su relación y puedan ser felices junto a su pequeño Mateo, Señor. Amén, Señor. Bendice a cada hogar, a cada familia que está viendo este programa. Acompáñalos y muéstrate misericordioso para aquellos que necesitan de tu ayuda y así también puedan mejorar la forma en que se relacionan dentro de sus hogares. Amén. Acompáñanos, Señor, guíanos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Recuerden, ahora viene el código QR, no código Q, el código QR. Ya, ahí va a estar. Tómelo con su teléfono y conteste el cuestionario. Que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de poco en la lección número 13. Adiós. Adiós. Chao. Chao.